Ya, está andando esto. Y bueno, decir que ya ahora formalmente, recontento de iniciar este ciclo de diálogos, eh, diálogos, conversaciones, de espacio crítico, digamos, con este nuevo proyecto de página de análisis, no solamente del ámbito de la arte escénica, sino del arte en general, su relación con los contextos sociales, con los territorios, etcétera, ¿no? Esta, la, la, de nombre bastante peculiar para algunos, que es la tierra encabritada, ¿no? Que es esta página nueva. Y contento de tener como en primera instancia, ¿no? A ustedes, amigas, ¿no? De plataforma mínima, tener plataforma mínima como proyecto, eh, y que tiene esta particularidad, ¿no? De abrir este proyecto que de alguna manera intenta hacer como una especie de archivo, ¿no? O repositorio de reflexivo en y desde el campo amplio de las artes en particular. Y no solamente desde la danza, y por eso de alguna manera también pensé en plataforma como primer conversatorio, ¿no? Em, hay, hay una idea en este proyecto que justamente, como les decía, armar esta especie de archivo del campo de las artes del biobío, del arte penquista, pero también dentro de un contexto más amplio, de un campo de relaciones comunes, digamos, ¿no? Eh, y por eso fue una de las razones que pensé en plataforma precisamente, por o sea, no es al azar, digamos, pensar en plataforma en el sentido de que plataforma mínima para mí como proyecto justamente reúne estas características, ¿no? Genera a partir de ella todo un campo de relaciones, de cruces, en su misma obra y en sus proyecciones, digamos, asociativas, etcétera. Y como primera cosa, primer punto, junto con darle el saludo y la bienvenida, yo quisiera retomar una conversación que quedó interrumpida, si es que me dan un segundo, el 10 de octubre de 1900, de 2019. ¿Se acordarán esa conversación que tuvimos en un café y que después, posteriormente, el, el estallido, el luminoso estallido social lo interrumpió todo eso, lo que iba a venir después? Y busqué la fecha y fue justamente el 10 de octubre. Y ahí, para ya terminar esta introducción, digamos, revisando los apuntes, ¿no? Surge la pregunta de cómo han venido las perspectivas, yo diría teóricas, teórico-prácticas, por supuesto, de plataforma mínima, que en ese momento, lo que yo rescaté de los apuntes que tengo de esa conversación que quedó ahí macerando para una nota que íbamos a hacer, en ese momento había toda una serie de búsquedas corporales, ¿no? Específicas de alguna manera. Recuerdo eh, lo que mencionaban ustedes, ¿no? La utilización de materiales que estaban siendo planteados a esa altura ya como más allá de un recurso o elemento estético específico, ¿no? Sino que ya esos materiales muy visibles en sus instalaciones se habían transformado en motores de búsqueda. Recuerdo estas temáticas geométricas, estoy ahí leyendo algunas notas sueltas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en un trabajo que, si no mal no recuerdo, error de activación, eh, había toda una serie de referencias a estas geometrías, ¿no? Y que desde ahí surge después, y ustedes lo mencionan ahí, dispositivos de investigación y construcción creativa, ¿no? Entonces, lo primero que quería preguntarles es cómo ha devenido eso, ¿no?
pasado, todo eso pasado por el sedazo, el estallido y la pandemia. Y lo último, ¿no? A partir de ahí, de esto último de la pandemia, creo yo ver una especie de, por decir así, de radicalización de la propuesta de plataforma. En esta idea que marcaron fuerte en ese diálogo, que era esto del cuerpo extendido, ¿no? Esta noción del desborde. ¿Sí? Yo veo en el contexto de pandemia, que la he seguido bastante, una especie de radicalización. Entonces, bueno, todo eso fue como primer punto. No sé si me extendí mucho, pero... No, está bien. No sé si comienzo yo, tú, Learning, como, ¿sí? ¿Cachipún? Ya. Sí, recuerdo esa conversación en un café cuando creo que habíamos vuelto hace poco del festival en Chachapoya, con Exactamente. con la instalación de Kicking en esa muestra de arte contemporáneo. Y, y creo que la búsqueda de materialidades que es lo que define o lo que se acentuaba quizás mucho más visible o visualmente en la propuesta que llevábamos hasta esa fecha. Siento que sigue al día de hoy, pero con una conceptualización y quizás con códigos mucho más digitales, por lo tanto como que hemos vectorizado, si lo ponemos en un lenguaje de software o de diseño, hemos como vectorizado quizás esas ansias o esa búsqueda inquietante que tenemos como en virtud de la proyección corporal o entender la corporalidad más allá de un cuerpo en un espacio escénico, que es como lo que nos impulsó primeramente al momento de darle vida, digamos, a este proyecto, este laboratorio constante de práctica contemporánea en diversos lenguajes también, no solamente desde la presencia misma. Coincido 100% contigo con esa apreciación de que la pandemia nos ha empujado mucho más al borde de lo que estábamos, quizás, pero siento que, y también lo hemos conversado como en las reuniones o en forma como de reflexión, que era un campo que nosotros ya veníamos abordando desde el inicio de Mínima, como cómo construíamos a partir de los dispositivos digitales, de las plataformas digitales, también como un posible espacio escénico, no escénico, reflexivo, de proyección, de difusión y de creación. Y siento que también eso nos ha caracterizado, que no es construir, o sea, para ponerlo en positivo, es como construir con los códigos propios del espacio virtual. Eso es. Y evidentemente el hecho como del contexto pandémico que ha imposibilitado también el ejercicio físico o análogo, digamos, del encuentro, nos ha llevado también a tensionar esas prácticas como con esa visión de permear esta búsqueda, investigación de proyecciones corporales, pero a través de las herramientas que hoy nos entrega la tecnología, desde las aplicaciones, desde programas computacionales, pero siempre contenidas como en el mismo espacio inicial en que comenzamos la proyección de nuestra investigación. Sí, a eso, bueno, primero saludar a todos. eh, Estoy muy halagada también de estar aquí conversando contigo, Rodrigo, y también de visualizar también cómo este camino nos ha ido modificando y nos ha ido a entrar, nos ha ido a hacer como reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día. Y como decía Carla, como para nosotros en pandemia, claro, fue un poco reafirmar y reforzar nuestras propias metodologías, nuestras propias búsquedas, que tiene también que ver con este espacio que claro, no es lo escénico, no es ese espacio normalista como de lo que significa, no sé, el cuerpo en un espacio, en un teatro, por ejemplo. Siento que en ese camino de búsqueda y de un trabajo constante y súper metódico también, hemos podido encontrar esta beta creativa que tiene que ver con reafirmar de que hemos estado buscando desde el cuerpo
otras posibilidades y otros espacios que tienen que ver como con lo virtual, ¿cierto? Con otras formas de ser y como también visualizar de que por qué no llevar el cuerpo y el movimiento a estos espacios que hoy en día obviamente ya hay un destape 100%, porque es el medio que nos está comunicando y por donde estamos navegando tanto en el trabajo como en lo creativo. Pero eso, primero me siento muy halagada por estar hoy día conversando sobre eso, visualizar el camino hacia atrás, porque el camino hacia atrás ha sido tan importante como el de ahora, eh, con una proyección del futuro también desconocido, porque sentimos también que estamos todo el tiempo cambiando, remirando lo que hacemos, recuestionándolo también, pero principalmente reafirmando por dónde queremos ir. Es como, sí, hemos estado en esto quizás antes de la pandemia, eh, y es una forma también de reafirmar de que queremos seguir y continuar el trabajo de esta forma, en este borde. Sí, yo diría claramente, ustedes estaban desde antes de la pandemia ya visualizando, voy a decir algo que puede ser medio brusco, ¿no? Pero creo que el contexto pandémico fue como un bendito momento eh, de un contexto propicio, una especie de realización de la, comillas, distopía probablemente de donde ustedes estaban pujando por entrar y visualizando esto. Eso en ese sentido bien interesante el momento histórico, por decirlo así, del proyecto de plataforma, ¿no? Que yo diría básicamente siempre ha estado en esta idea, como decía, venía de antes, ¿no? Esta idea de poner en obra el desborde, ¿sí? Y el desborde yo no me atrevería a decir que ya no de la danza o desde específicamente la búsqueda desde lo corporal, en esta búsqueda de otras posibilidades, sino yo diría ya del desborde del arte en general. Eh, Pensando, por ejemplo, lo que, bueno, en variados trabajos de ustedes, pero el que presentaron en FEDAC recientemente, ¿no? Donde se ve de manera muy intensa el cruce efectivo que ustedes realizan, ¿no? Eh, Esta búsqueda como permanente a través yo diría, de nuevas formas de vehicular, tanto estética, investigativa como creativamente, los materiales, los territorios, las perspectivas que ustedes trabajan, la mirada de la cual estamos hablando, incluso también, yo me atrevería a decir también desde lo gestional, que hablábamos un poco fuera de la grabación antes de iniciarla, ¿no? Han abierto como una especie de zona fronteriza, y a mí lo particular siempre me ha llamado mucho la atención en el sentido de cómo responde eso al fenómeno de lo contemporáneo, ¿sí? Y ahí me gustaría como preguntarles cómo desde eh, de todo este trabajo que han desarrollado en este último tiempo, en esta especie de desborde permanente que ustedes han realizado, eh, ¿cómo están visualizando ustedes esto de lo contemporáneo? Quizás no, puede ser media un tanto, quizá abstracta el pie reflexivo, digamos, pero generalmente, y creo que lo conversamos alguna vez también, hablamos de lo contemporáneo, ¿sí? Y nunca de hecho una vez y esto ya así es como una infidencia, pero que va a ser pública, en un conversatorio X en algún momento hice esa pregunta y el que dirigía como que se rió, como que lo encontró, eh, no sé si lo habrá encontrado ridículo, o incómodo por preguntas de alguna manera de ese tipo, pero la cuestión de lo contemporáneo, ¿cómo lo ven ustedes? Que para mí es una cuestión clave de definir hoy.
y de alguna manera siempre va a ser una cuestión clave de definir, porque lo contemporáneo es como el sismógrafo, ¿no? Te va dictando las vibraciones del tiempo. Eh, ¿Cómo ven eso ustedes? Yo creo como que desde el enfoque que hemos estado trabajando, lo contemporáneo de nosotros, más allá como desde la estética o desde las formas quizás de creación, también pasa como por una intención o un tema de propiciar un espacio común de creación de manera colaborativa y donde principalmente el proceso es lo que cobra real valor, por lo menos para quienes estamos como insertos, digamos, en los procesos mismos que se instalan, algunos de forma buscadas y otras de forma también súper espontánea, pero que finalmente nos permite, como dices tú, y lo que pudimos ver en FEDAC, es un cúmulo, una suma de capas autorales sobre un conjunto de reflexiones, de temáticas que son comunes para, obviamente, las partes participantes, pero que finalmente la obra queda convertida también como en una sustancia híbrida que se evaporiza y que finalmente responde a la necesidad de comunicar, de crear, más allá de generar como un cuerpo de obra acabada o consumada, digamos. En ese sentido, como que siento que los procesos dentro de nuestra creación están súper puestos en valor desde esa forma, tanto desde la comunicación, la difusión, el espacio también en tiempo y contenido que le damos, obviamente, al proceso mismo. Y luego de eso, como cuando ya estamos en esa sintonía, es como escuchar también esta creación colectiva, colaborativa, permeada y que nos va un poco también entregando las directrices sobre qué soportes trabajar. Y en ese sentido igual ha sido interesante generar como esta red articulada. Que finalmente igual termina como por llamar la atención a otros creativos, otras creativas que han decidido también sumarse o trabajar con nosotros en virtud de levantar principalmente procesos colaborativos más que sumarse a procesos propios, por ejemplo, de plataforma minimal. Poniendo como en esa figura este concepto de laboratorio constante, de búsqueda, de reflexión, de error, de ensayo, de prueba, y a partir de eso ir generando también una narrativa común, colaborativa, y que como te mencionaba, que aborda esta investigación desde el cuerpo, desde muchas aristas, y que lo más probable es que ya se va como desdibujando como de lo corpóreo tradicional, o como nosotros entendemos por ejemplo, la anatomía o la presencia corporal en espacios, en obras, ¿no? Como que hay un nivel quizás de trabajo en capas tan abstracto que finalmente termina también como por dándole al proceso como un espesor de contenido mayor que quizás también por ahí proyecta las líneas de trabajo en las que estamos hoy día vinculadas, ¿no? Como con otro artista. Sí, yo quería apuntar y poniendo el ojo también en eso. Siento que el trabajo ya en solitario está out, o sea, no, el trabajo en solitario ya no, como que hemos sentido y específicamente el 2020 fue súper determinante en eso, que finalmente el trabajo con el otro, desde una idea, desde partiendo desde la idea, desde lo que queremos hacer, de repente solamente teniendo las ganas, como que se va tejiendo ahí una especie de diálogo, como decíamos, de diálogo intermitente, pero una especie de relación que hace ser partícipe de tal igual forma a todas las personas que están llamadas, por ejemplo, a ejecutar una especie, un determinado proyecto. Siento que la base ha sido esa un poco este último tiempo.
y así también se van tejiendo otras capas y otros cruces, y efectivamente se va cruzando y entrelazando también lenguaje. Y lo rico ha sido eso, como compartir desde esa vereda algo en común, que de pronto es solamente el impulso inicial, como de querer hacer algo, que luego decanta obviamente en un proceso creativo y finalmente en una exposición, en una muestra en un festival. Eh, pero siento que por ahí va la cosa, como que visiono que finalmente ese es el sello y el trabajo que estamos haciendo hoy en día. Y en eso también se van visualizando, claro, ciertas capas, ciertos cruces, el despegue a lo mejor de lo normal o lo típicamente que uno conoce como una obra de danza o de artes visuales, porque ya no sabemos cómo podemos llevarlo, porque los cruces son tales que ya, que claro, esto puede ser una instalación, también puede ser una muestra no sé, en una muestra efectivamente a lo mejor una proyección de un cuerpo en un teatro o efectivamente presencial, como que tiene muchas aristas que nos hacen decir, bueno, sí, nos estamos un poco despegando de esta construcción de obra normal, entre comillas. Pasa también como por esta voluntad de tener la necesidad también de aperturar el espacio que uno, como el espacio que uno pertenece y ponerlo a disposición también de, como de esta red o de esta fibra creativa, también como una forma de instalar problemática, abrir cuestionamientos, que de repente también es necesario hacerlo, como por lo menos nosotros lo consideramos así, de estar con este concepto que me encanta como de tensionar desde, desde muchos ámbitos, quizás desde nuestra creación o las temáticas o las formas o la estética, y siento que cuando eso ocurre, se genera conversación también, ¿no? O cuestionamiento, que igual es válido, y por lo demás que también hay una como una forma de identificación, ¿no? Como estos cruces transdisciplinarios, que nos ha permitido, por ejemplo, trabajar o circular desde nuevos medios de artes visuales, la música, desde el audiovisual, desde la performance, y no tener esa necesidad de tener como un rótulo o una denominación, sino solamente tener la voluntad de querer propiciar o lograr esa articulación en virtud de levantar alguna iniciativa, algún proceso que puede ser incluso como espacios de reflexión, de conversación, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, con amigos de Costa Rica y de Córdoba, con este cableado latinoamericano como de procesos contemporáneos, donde no buscamos la creación o configuración de una obra, sino más bien instalar también la necesidad como procesual de investigación en torno a temáticas que se cruzan, desde la arquitectura, desde las artes visuales, desde la corporalidad, desde la fotografía, desde la dirección de arte. Entonces es como eso, como siempre lo grafico como una ameba, ¿no? Como una ameba creativa que se va desbordando, que se va moviendo, que se va adecuando, pero que permite esta flexibilidad en torno como a espacios también de respeto, de tolerancia, de dignificar también la materia creativa o de investigación que cada creativo aporta. Eso me parece súper interesante porque a veces ocurre que eh, los proyectos, y sobre todo a partir de miradas un tanto, eh, por decirlo así, no sé si anquilosadas, pero por lo menos poco revisadas, eh, con poca autorreflexión, de pronto se consideran algunos proyectos
hubo algunas miradas, hubo algunos despliegues de trabajo eh, poco referidos, poco referidos a, a los contextos materiales, sociales que vivimos, ¿no? Eh, Desde un punto de vista personal siempre he considerado, o sea, no lo digo yo en todo caso, pero me afirmo en esa línea que el arte en general es profundamente político, eh, no en el sentido de la mera contingencia y esta cosa media panfletaria, ¿no? Como ese meme que hay, así, hoy están reprimiendo, hagamos una perfo, ¿no? Hay un meme muy bueno con eso que son un grupito así, entonces, claro, dice, oh, están reprimiendo, y gente que se toma una selfie, hagamos una perfo, que están reprimiendo. No me refiero a esa, que se ve mucho también, a esa falta de experiencia y de seriedad muchas veces de la relación casi natural que tiene el arte con el contexto social. El arte, como dicen por ahí, es el suplemento de la vida, es lo que muchas veces son los recursos que podemos utilizar para poder trabajar el campo de los sentidos, que la mera materialidad del modelo no te lo permite, es muy estrecha. Digo eso porque creo yo ver en plataforma, y esto lo vengo viendo desde antes, pero me reafirma muchísimo a partir de lo que ustedes están diciendo, que el proyecto de plataforma tiene una densidad política que probablemente alguien que, como decía, ¿no? Que tenga estas miradas un poco anquilosadas no lo va a ver de buena primera, porque se tiende a creer esta cosa más, o se tiende a asociar esta cosa más directamente relacionada a un acontecimiento, o a un eslogan, o a algún campo de ideas fijas, ¿no? Pero esta desmaterialización de la obra, por decirlo así, de lo escénico, eh, no está aislado del hacer, de la forma de construir este concepto que a mí me pone medio nervioso porque se utiliza mucho esto de la asociatividad. O sea, la forma de trabajar el material, por decir así, la búsqueda que ustedes tienen en lo investigativo, lo creativo, está directamente relacionada o tiene un flujo de coherencia con la forma en que ustedes han construido sus redes. Y esa construcción de redes tiene que ver con los medios o los hipermedios, ¿sí? Eh, que ustedes, en las cuales han entrado, en la hibridez de los recursos, en el cruce de los campos artísticos, de los lenguajes, y en definitiva se trasunta en esta especie de dinamita que le hacen a la obra, a la obra tradicional, que eso se corresponde con la forma en que se está tratando de construir el mundo fuera de los sistemas de poder. Los sistemas de poder más densos tienen, bueno, tienen todo un dominio de la red, de los medios, etcétera. Pero la manera que se está tratando de hacer el sujeto hoy día es justamente a través de una asociatividad efectivamente horizontal, colaborativa, que lee muy bien los tiempos, sin lo último, sin afán de entrar en cuestiones teóricas que nos llevarían para otros lados, pero los mismos teóricos que están estudiando el fenómeno actual, por decir así, del capitalismo contemporáneo, eh, ponen el acento en su gran capacidad de liquidez que tiene, ¿no? Todo se va licuando, todo se va transformando y metamorfoseando en función de la acumulación. Y esas son las lógicas que tiran al mundo y tejen al mundo. Y la manera en que de responder de alguna manera, y ahí me gusta la noción de ameba que me lleva a lo viral también. Y eso hay un espejo con el contexto pandémico muy
a veces las situaciones hablan poéticamente de manera bien particular. Y la manera que ustedes tienen es bien viral, ¿no? Y es la forma de poder inocular al mundo, ¿no? Y estos tejidos que yo vi con Nahuel, por ejemplo, en FEDA, que están tejiendo con todo este hilo latinoamericano, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se ha ido contagiando poco a poco. Y eso para mí es una acción profundamente política. Sí, Eso, es bien, ya dale, dale. Los pobres que me refiero. es bien curioso también cómo sucede eso de pronto. Claro, uno tiene el pensamiento de decir, vamos a hacer esto, pero finalmente como esta puesta en práctica constante va aperturando un espacio que yo creo que en su momento no dimensionamos con la Carly, no fue como que ya, ahora vamos a hacer conexiones con, por ejemplo, con gente, con artistas en el extranjero, como que eso también se fue dando naturalmente con el solo afán de querer hacer, como de querer hacer y conectar con gente que también estaba más o menos como en la misma parada de nosotras, como haciendo, tratando de mezclar ciertas disciplinas, como mezclando como lenguaje. Y me gusta de mucho lo que dices tú, como esto de dinamitar. Siento que, que en alguna medida, sí, como que puedo visualizar de que hemos puesto una dinamita en nuestras propias prácticas. Siempre siento eso, como más que mirar para el lado de quién está haciendo, qué está haciendo el resto, es como mirando nuestras propias prácticas y cómo dinamitando nuestras propias formas de hacer cosas. Siento que ahí está la puesta en valor de lo que hacemos, como, claro, si antes hacía danza moderna, luego lo contemporáneo, pero bueno, ahora cómo dinamito eso. Creo que ahí hay un trabajo de ponernos siempre en un lugar difícil, como que nunca es fácil, como que, sí, crear a lo mejor un dispositivo puede ser fácil, claro, pero eso responde a algo mucho más profundo que tiene que ver con dinamitar nuestras propias prácticas, nuestras propias prácticas, o sea, nuestras formas como normalmente de hacer las cosas. Como que uno tiende a estar en un lugar muy confortable de pronto, y cuando nos posicionamos desde esa otra vereda, claro, nos conflictuamos mucho, pero salen muchas cosas mucho más interesantes quizás, que no nos hubiésemos dado cuenta si no lo hacemos. Como que quería igual mencionar eso, y me gusta eso de dinamitar. Siento que todo el tiempo estamos haciendo eso inconscientemente igual. Ahora, igual agregándole un poco a esa reflexión, creo que muchas veces hemos asumido también como el rol de solamente articular una comunidad en torno a temática, y eso también ha sido súper interesante, como te comentaba antes. Por lo general los proyectos artísticos siempre son como bien unipersonales, ¿no? Como que uno aspira también a producir y crear como desde su perspectiva, como la obra o el proceso, el enfoque que tenga. Y muchas veces nosotros hemos también tomado la decisión de hacer gestión para abrir espacios comunes, ¿no? Como a través de la reflexión, a través de la gráfica, a través de la fotografía, y en torno, por ejemplo, a temáticas que evidentemente atraviesan también la línea de investigación que sostenemos. Hemos ahí tenido la fortuna de poder generar una comunidad en torno a esas temáticas. Y siento que el hecho de crear una obra efectivamente colaborativa o asociativa genera como este sentimiento también de pertenencia a un dispositivo, a un proceso, a una temática, y finalmente todos nos volvemos también embajadores de esa creación que hemos co-construido en base a las imágenes, las reflexiones, la apuesta de diseño editorial. Y así una forma también como de romper un poco el modelo, ¿no? Como no pensar tanto en la producción propia, sino también tener como
generosidad, pero súper espontánea, ¿no? Como de disponer espacios o disponer también de nuestra propia gestión para hacer proyectos como que nacen de la co-construcción, como que sin esa comunidad, por ejemplo, proyecciones corporales, que fue como el primer ejercicio de fotolibro, no hubiese sido posible. Y eso también nos permitió hasta el día de hoy mantener redes y seguir co-construyendo con esos artistas otras formas de investigación o sumarnos a proyectos propios, ¿no? O, por ejemplo, abrir este espacio de bianual de difusión de videodanza o de video performance o de video experimental, que también son espacios donde no está principalmente nuestra creación, sino que está la disposición de tejer también una programación colaborativa que nace obviamente como desde nuestro llamado, pero que no sería posible si no hay una respuesta o hay una coherencia, una concordancia con otros artistas que también se ven reflejados en estas formas de hacer. Y hace poco también Microespacio, que ya es la segunda publicación experimental que tenemos en torno también a levantar comunidad vinculada a una temática que está súper además en coherencia con los contextos actuales de cómo se reinventan los espacios cotidianos o las nuevas poéticas del cuerpo en relación a las espacialidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso igual me gustaría como comentar porque siento que también es un eje importante del trabajo que proyectamos, ¿no? Como esta asociatividad, que como dices tú, que de repente se utiliza mucho el concepto, pero que efectivamente tiene un trasfondo colaborativo o de codiseño o de participación efectiva. Por Sí, ejemplo, yo creo, sí, dale. no, que solamente quería mencionar que en eso, por ejemplo, en proyecciones corporales, cuando hicimos la primera publicación, que nos sorprendió un montón, 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 y luego ahora con la segunda convocatoria para la publicación experimental que estamos ahí elaborando, eh, artistas que participaron en el primero, nos seguimos tan conectados que ahora forman parte de esta segunda publicación, pero ya desde otra mirada, desde otra, a lo mejor más de la reflexión, como también enriqueciendo el trabajo en conjunto, pero visualizando que, claro, con esa primera conexión se pudo mantener ahí un lazo que tiene que ver con un lazo luego casi afectivo con el trabajo en sí, porque con muchas personas a lo mejor no nos conocemos presencialmente, solamente virtualmente, pero hay ahí una conexión súper bella que tiene que ver con lo que hacemos, con esto que hacemos, que se sustenta finalmente, siento, en eso, en esa Yo digo capa. que es como un cambio de paradigma, porque finalmente ese dispositivo o lo que surja a partir de ese proceso, finalmente nos pertenece a todos y a todas. Entonces hay como una obra que dentro como de esta cultura del ready-made, del remix, como que no hay un decantamiento autoral hacia una sola persona, sino que es una obra que es posible gracias a la sumatoria de voluntades y obviamente de prácticas creativas que estén vinculadas a ella. Entonces, por ahí también siento que se define un poco de esta metodología, cómo vemos nosotros lo contemporáneo en nuestro quehacer. Sí, eso, insisto, es muy, muy interesante porque hay, bueno, para eso está a veces la pega que hace uno de que tiene estas miradas desde afuera y se dedica al trabajo de investigación porque uno les puede devolver un poco o mostrar lo que, lo que evidencia de alguna manera y a veces estando muy cerca como que no se ve lo que evidencia los proyectos artísticos, ¿no? Y en este caso, eh, insisto, ¿no? Como dice un autor por ahí que se me va el nombre en este momento, pues no es Agamben, pero dice, bueno, el concepto del momento poético del pensamiento. Y, y estos conceptos que emanan del proyecto artístico de usted y de esta conversación develan
un pensamiento y un sentido de acción a partir de eso, ¿no? Algo, insisto, no está, no hay un devenir de, de trabajo, del trabajo de ustedes por un hacer simplemente, ¿no? Porque a veces estas vorágines que entran, mucha gente hace y hace y hace y bueno, ¿y cuál es tu rollo en el fondo, ¿no? Acá veo eh, me parece ver a mí una recuperación. Es curioso, hay bueno, el pensamiento se trata de eso, ¿no? De establecer conexiones de cosas que aparentemente no están conectadas. Pero yo veo todo un 2.0, un 3.0 del antiguo arte popular en el hacer en la visión que tienen ustedes. En esta cosa de sumar en torno a un eje común, a un hacer común, donde las autorías son colectivas. O también puedes sumar voluntades para resaltar en algún momento alguna intensidad particular, alguna perspectiva individual. O sea, hay todo un tejido ahí que es bien interesante, ¿no? Hay una especie de anarquía creativa, anarquía en el buen sentido, ¿no? No el caos, sino en una cosa sin poder, desarticular el poder, porque, claro, el antiguo paradigma en torno a la obra eh, hace sistema con toda la institucionalidad, y no me refiero solamente a la institucionalidad acotada de lo cultural en un país determinado, sino con toda la institucionalidad del sistema sociedad-estado moderno contemporáneo. Hace sistema con eso. Hay todo un poder ahí, esta autoría, ¿no? Hay una soberanía sobre eso, ¿no? Es mío. eh, y bueno, y todo lo que yo genero a partir de ahí para poder instalar esa obra, se corresponde con eso, en definitiva. Y en este caso ustedes lo están deconstruyendo permanentemente. Y eso es lo que me parece súper interesante y eso es lo que me permito intentar, es una opción de lectura, de devolverle a ustedes. A mí por ejemplo, esa instalación o relevamiento de los nanoensayos que tienen que ver con microterritorialidades, con microtextualidades también, es de alguna manera la posibilidad de rescatar y relevar miradas súper acotadas, muy precisas, hasta marginales en un momento determinado y ponerlas en circulación. Y ponerlas en circulación desplazando lo escénico tradicional precisamente, junto con las otras fuerzas, las otras individualidades y las otras particularidades que se suman en estos proyectos. Así que a mí me parece ver, eh, y esto no es un halago porque ustedes estén conversando hoy día conmigo, pero a mí me parece ver de los proyectos más intensamente políticos actuales a plataforma mínima. Y yo sé que esta opinión mía choca con mucha gente. Y eso me parece interesante porque el problema es que acá no se conversa mucho y no se discute mucho, ¿no? Todo el mundo se dice, ah, qué bonito, ¿no? Pero nadie tiene el ánimo, y habría que estudiar por qué motivo, de poder dialogar, cruzar miradas, digamos. Y siento eso yo, ¿no? Que el decir que uno de los proyectos más intensamente políticos, el de plataforma, yo sé que mucha gente va a decir que no, va a como rebotar, Estás repitiendo muchas veces. porque muchas veces, em, Eso es lo que yo te comentaba, sí, que nos parece interesante esta tensión que se pueda crear a partir de lo que somos. A mí no sé, no sé, pues me produce, como que siento que tiene coherencia con lo que estamos proponiendo, ¿no? Como esto, no sé, de cuestionar, de no gustar, de tratar como de escarbar como ansiosamente dónde está la corporalidad, dónde está el cuerpo, dónde está el movimiento. em, no sé, siento que es como una motivación como para seguir transitando
como en ese desborde, en esa tensión, seguir ficcionando además como desde lo estético, las narrativas. Y también hay un gesto político, yo creo que desde el día uno, cuando armando un poco, construyendo el nombre, era como, esto no es una compañía, esto no es un colectivo, y surgió este concepto de plataforma, porque evidentemente responde también a las prácticas, ¿no? No es solamente un nombre, o no Exacto. es solamente como un primer nombre, sino que entendiendo la plataforma también como un servicio que se dispone para, ¿no? Como un primer entramado para, eh, desligándonos como de estas estructuras jerárquicas que también están súper permeadas las formas como nos relacionamos, ¿no? En Sí. general, dentro como de la comunidad artística, desprendiéndonos de la jerarquía, de las autorías, sino más bien poniendo como en común una base para la creación de algo, ¿no? Entonces, por eso digo que ese concepto también está súper vinculado a la visión que tenemos también, o como el manifiesto que hay detrás de nuestro quehacer. Sí, en eso sumar, sí, me siento muy halagada con las palabras de Rodrigo, porque y claro, con el equipo siempre estamos ahí preguntándonos y haciéndonos preguntas y también como mirándonos desde lo lejos cómo vamos haciendo las cosas. Y con esas, como súper humilde en eso también. ¿Cachai? Y también de poner el valor, ¿por qué no lo pequeño entre comillas? Porque, por ejemplo, en el caso de los nanoensayos, el objetivo ahí primordial es como poner en práctica otras metodologías para la creación. Entonces, el resultado era este nanoensayo, pero lo que nos importaba mucho a nosotros era como esta parte metodológica de cómo llegar hacia eso. Y ahí, por ejemplo, lo que dice la Carly con el tema claro, por qué se configura no un colectivo, no un grupo, una agrupación u otro nombre, sino que esta plataforma que hoy en día vemos también un gran boom de plataformas, tanto plataforma Zoom como, pero el significado concreto de eso es como esa puesta en valor de este dispositivo que es permeable, no es rígido, no es jerárquico, sino que absolutamente como horizontal, eh, en, donde, en donde las personas que articulan todo esto no están visionando del querer brillar como típico, no sé, como que uno visualiza que cuando pasan esta jerarquía, bueno, la obra es mía, pasa que ese concepto de lo mío es como, es súper tajante, y en eso yo siento que esta plataforma mínima, pequeña, invita a eso, a cómo que este espacio, este dispositivo sea una ameba en sí, en donde no sea algo tan rígido y donde Así se permiten cosas. me parece interesante que yo creo que, por ejemplo, ahora solo podríamos llamarnos mínima y ya hay una construcción como, sé, de un marco teórico, lógico, metodológico detrás de mínima que quizá ya ni siquiera fuese necesario hablar de plataforma, sino que ya está como súper instalado, siento, las formas de hacer, que principalmente es como conectar, vincular, co-crear, y eso indistintamente si son creativos locales, de otras localidades, de otros países, sino más bien unidos como por ese eje troncal o transversal de investigación, como mencionabas tú. Entonces, siento que le da también como una fluidez a los procesos y a la ansiedad también de vertir en esos procesos las investigaciones o las reflexiones que cada uno también mueve, ¿no? Como, y a partir de eso generar esta puesta en común o esta mega que yo te digo que es como estar laboratoriando todo el rato, sin necesidad de responder a metas, sin necesidad de responder a indicadores, sin necesidad, sino solamente como con esa genuidad de querer
experimentar finalmente, ¿no? Como en formato, en estética, en narrativa, en temática. Y siento que esa libertad también ha hecho que tenga como ese reconocimiento en otros o en otras personas, el concepto detrás de lo que trabajamos. Sí, claro, yo insisto, comparto eso porque ese reconocimiento, creo yo, pasa por lo que le señalaba antes, por ese gesto, por esa densidad de política que tiene en sí mismo el proyecto. Porque pienso un poco en la lógica del consumo, ¿no? Que todo lo devora sin parar, en 3 minutos más. Pensaba, me da mucha risa una publicidad en antes, eh, a mediodía, decía, volvieron las botas. ¿En qué momento las botas, pensaba yo, tienen como que me imaginaba varias cientos de botas hablando entre ellas, ¿no? y poniéndose de acuerdo para volver de alguna parte, ¿no? Bueno, cómo el mercado del consumo logra armar, desarmar, producir narrativa, imágenes, sentidos, digamos, etcétera, dramas también, porque el otro lado, ¿no? Y toda este laboratorio permanente que, como bien señalan ustedes, yo lo veo como un gesto, un dispositivo, una posibilidad de estar surfeando todo ese mar que va comiendo toda la realidad. Eh, y ahí está el cambio de paradigma también, como bien decían ustedes también, ¿no? Esto de desarmar lo concéntrico, la jerarquía, las propiedades. La única manera de responder a esto un poco es construyendo el sentido de propiedad y de soberanía sobre algo. Y sin querer, queriendo probablemente, en una de esas, ustedes han generado todo eso, ¿no? O sea, en el proyecto ustedes se ve, está plasmado ahí. Y eso a mí me parece notable, y que también, por otro lado, creo que es un proyecto que en unos años más se va a mirar con mayor atención aún, porque justamente están dando la vuelta de tuerca en momentos en que está ocurriendo todo, ¿no? Así que a mí me parece notablemente interesante eh, esta radicalización incluso que yo vi en el contexto pandemia que ustedes bien decían. Por un tema de tiempo, de un poco ir cerrando, que quería finalmente, y que tiene que ver con todo esto que yo que, que yo les he planteado y que ustedes han expuesto acá, pero como para ir cerrando una o dos cosas, ¿no? Em, ¿Cómo ven la noción de representación? Justamente todo este hacer y deshacer, este laboratorio permanente, esta puesta en horizontal de todo el trabajo, eh, es, que permite situarse también culturalmente, socioculturalmente, frente a la realidad. ¿Cómo ven desde ahí cuestiones así que son, yo diría, clave en estos cambios paradigmáticos que estábamos discutiendo, ¿no? Una de ellas, el sentido de la representación. ¿Cómo desde ahí, con todos estos hipermedios que de alguna manera se cruzan, cómo podríamos nosotros pensar el abordaje de la representación, o si se quiere, el vínculo con esta realidad concreta, que fue lo que desarrollamos en el punto anterior, pero ¿cómo ven esto de esta antropología visual, por decirlo así, que está en el trabajo de ustedes? ¿Cómo lo piensan? No sé si fue tan claro, lo puedo replantear si ustedes quieren. De hecho, te iba a pedir que repitiera la pregunta. Sí, la ¿Me repito. repite? Ya.
No, lo voy a hacer como un poquito más detallado, ¿no? Hay temas en el arte, en la creación, en general, temas que en términos humanos aparecen, eh, eh, son constantes, ¿no? Qué sé yo, la naturaleza, los afectos, en fin. Pero ustedes, para generar, como yo diría, como dispositivo también central, o como uno de los motores centrales que ustedes tienen, es justamente todo este sentido epistemológico de lo visual, ¿no? Todo este fenómeno de lo visual, lo que yo llamaría una especie de antropología de lo visual, que de alguna manera esta fenomenología nueva, ¿no? De lo visual, de lo virtual, eh, genera otras políticas de la percepción, ¿sí? Los medios visuales van a generar siempre otras dinámicas que ustedes ya lo han vivido, lo han experimentado, de investigación. Hay una nueva materialidad en esos medios, en lo digital, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo han visto ustedes que se teje eso con la realidad, por decir así, concreta, comillas? Es todo concreto, digamos, pero, por ejemplo, la memoria social, la vivencia concreta de lo social, de lo sociopolítico que hemos vivido en este último tiempo, si pudieran dar un par de ideas en torno a eso. Sí, yo en la búsqueda para responder a tu pregunta, busqué el concepto de representación, muy ñoño lo que estoy haciendo, pero y que tiene que ver con el símbolo, la imagen y la Ah, imitación que hace pensar en determinada cosa. Si tú a la pregunta de la actualidad de hoy, desde el estallido social, después de la pandemia, siento que, y no sé si voy a responder la pregunta, eh, no sé, que hay harta significancia ahora en la imagen, en los símbolos. Eh, Siento que igual es, no sé, se transforma en relevante, en capturar una imagen, no sé, el estallido social como una imagen eh, justo en un hecho determinado, en un momento histórico determinado, cobra una gran relevancia. Siento que si bien no es algo, no es algo novedoso, la cosa ha existido, el video ha existido, no sé, la imagen, la fotografía, solamente que hoy estamos relevando aún más esas formas y en sí el, el, hecho de la fotografía, de la imagen, eh, muy fuerte ahora con el tema de la pandemia. Siento que, por ejemplo, lo que hacemos tiene gran relevancia. Eh, Poder, por ejemplo, capturar la imagen de un cuerpo solamente a lo mejor en una sombra, no sé, puede tener diversas lecturas, como que siento que hoy en día eh, el tema de la representación, igual hay una palabra que me hace un clic, sí, que es la imitación, que hace pensar en una determinada cosa. Creo que ahí, sí, luego se transforma como un poco en una moda. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo, pero siento que pasa después como que es como, sí, es como muy, como, es como la venta en una tienda de un pantalón y hay una réplica de muchos pantalones y puedes hacer un clic ahora y te vas a encontrar que está todo ultra media, ultra mega repetido. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo, pero siento que ha pasado un poco eso ahora con el tema de la pandemia, como que, eh, no sé qué piensa la Carla. Yo pienso que, efectivamente, sí, sí, yo reconozco que hay un peso visual característico como en el quehacer de esta meva de mínima, pero efectivamente, o sea, por un lado eso, pero también hay una bajada bien como desde la proyección o trabajo más de una línea de diseño editorial que también obviamente contiene reflexión en torno a la imagen,
pero abordando un poco cómo visualizamos la representación en el contexto actual, es un poco lo que también había comentado, que siento que al momento de nosotros empezar a investigar a partir del cuerpo, mediante soportes tecnológicos o con dispositivos más virtuales, o también análogos, pero luego reconvertidos, siento que hemos descubierto también un código propio de creación para estos espacios, ¿no? Yo no sé si una vez transcurrida la pandemia, quizás el ecosistema análogo soporte el discurso o la creación que nosotros contenemos. Quizás nacimos como para navegar o para fluir, digamos, en estos espacios donde efectivamente hay hoy en día un consumo, una creación excesiva de no solamente imágenes, sino de información. Creo que ahí está la diferenciación de cómo es el trasfondo de la creación de esas imágenes lo que va a diferenciar finalmente este nivel de abstracción o de producción misma. Poner ojo también, por ejemplo, en el archivo, que también es un ejercicio que nosotros hemos hecho, de cómo traer al presente este cúmulo de imágenes que, como dice Eric Kessels, es un cúmulo de basura informática y de imágenes que cada uno tiene almacenado en su dispositivo, que finalmente no decantan, ¿no? Bueno, ahora también nos hemos puesto en ese ejercicio de qué es lo que habla nuestro archivo, o trabajar a partir como de esas danzas encontradas, esos cuerpos encontrados, esa imagen encontrada, y estar también en un constante juego como de revalorar a partir de la construcción nueva de dispositivos o de nanoensayos o de compartir imágenes o a partir de esa abordar procesos en circulación con otros artistas, también el peso específico que tiene la imagen en nuestra creación. Siento que no podemos desligarnos del todo porque reconozco que hay un peso importante también en la visualidad, en lo que hacemos y cómo proyectamos las investigaciones también. Bueno, eso resulta igual ya como cierre, resulta como una especie de guinda a la torta, digamos, por decirlo así, a lo que hemos conversado hoy día, porque justamente en la reflexión en torno a la relación con la realidad, en esta lógica de la representación, también va a implicar una permanente experimentación, una especie de laboratorio sobre eso, como bien decías tú, no sé si va a soportar el análogo después, o qué nos va a llevar, a qué nos va a llevar eso. Eso me parece sumamente interesante. Y claro, la diferenciación está en el trabajo de edición, en las múltiples capas que empiezan a trabajar ustedes. Ahí está esta diferenciación. Para ir terminando, porque nos quedan 2 minutitos, eh, ¿qué viene ahora para plataforma? Sí, lo que viene ahora, bueno, estamos ahora, vamos a estar, al principio era un mes, ahora va a estar 2 meses en la Galería Art de Córdoba, el trabajo que hicimos con Nahuel Sánchez de Intermitente. Así que estamos súper contentas con eso, felices. Lo que presentaron en FEDAC. En FEDAC, Que sí. muy interesante. Sí, en formato de instalación y además también está en otros dispositivos, tanto en fotografías, en instalación también y en imagen. Y ahí va a estar durante mayo y junio, y ahora en junio también se nos viene el lanzamiento, publicación, junio-julio, ahí estamos navegando en esos 2 meses, de la publicación experimental de Microespacio, Nuevas Poéticas Cuerpos Espaciales, que también es un trabajo que lo pensamos desde el 2020, de cómo los creadores estaban en esta insistir de hacer arte desde los espacios más cotidianos y confinados. Así que eso se nos viene por ahora y, Excelente. sí, y continuamos también con Artefacto, ahí estamos igual dialogando constantemente ahí con el Aarón y Nahuel, así que igual ahí se vienen cositas también. La segunda edición de Experimentales,
que es una pequeña publicación que contiene también reflexiones en torno a soportes, tecnologías, cuerpo, cambio de paradigmas, que es lo que hemos estado viviendo y reflexionando en los últimos tiempos, y ver cómo seguimos la circulación de lo que presentamos en FEDAC, que ahora está en la galería en Córdoba, buscar ahí otras formas, estrategias de seguir difundiéndolo a través de espacios o a través de internet, a través de otras muestras, como que en eso estamos más ya desde la gestión. Sí, ha sido interesante igual eso de cómo lo digital es como también al revés, cómo lo análogo se transforma en digital, pero acá experimentamos cómo lo digital se transforma también en análogo, cómo esto digital ahora está en una instalación física en donde la gente puede visitar y vivir la experiencia de lo que se hizo en Sí. alguna oportunidad. De, Entonces, de- igual, de ahí, de ahí va a haber harto material, justamente lo que planteaba la Carly, ¿no? Cómo se van relacionando estos dos espacios que al final de cuentas yo creo que tienen una continuidad. Y eso va a permitir también esta revisita de los archivos, ¿no? Porque un poco se tiende a trabajar con los archivos o a pensar, porque el término archivo también de un tiempo a esta parte se puso así como súper encima de la mesa, ¿no? Bueno, eso se debe a varias cosas que no alcanzamos a conversar ahora, pero se tiende a ver los archivos como un depósito, simplemente, y una acumulación muchas veces acrítica de todo ese material. Y todo esto les va a permitir justamente revisitar esos materiales o construir justamente seguir construyendo un archivo que sea eh, en sí mismo, que lleve esta dinámica, que sea un impulsor de esta dinámica permanente, por llamarla así, este flujo permanente que lo que propone y trabaja Plataforma Mínima. sí, y lo último se nos quedaba en el tintero, que estamos en la construcción de un manual de activación que ya está, sí, se me había olvidado. De hecho, estuvimos en toda la teoría del universo en Ya, una sí, sí, performance, sí, sí, y este manual genial. ahora va a ser físico. El diseñador, que es Rodrigo Vallejos, lo va a trabajar, va a hacer una propuesta ahí con ese manual. Y luego lo que queremos hacer es también articularlo con el Aarón, que está en Costa Rica, y el Nahuel, que está ahí en Córdoba, para activar de alguna forma, y ahí vamos a buscar otras estrategias para activar también el dispositivo, el cono. Así que... Sí, recuerdo que mi abuela hablaba de esta especie de corredor ahí latinoamericano y que lo tomaba como ejemplo delante, ¿no? Esta cosa viral, cómo se va viralizando, ¿no? Sí. Eh, precisamente. ¿Qué decirle? No, bueno, tenía presupuestado menos tiempo, pero nos alargamos, pero bueno, la primera cita que tengo eh, en este proyecto de la tierra encabritada, ¿no? Bueno, van a haber muchas posibilidades de después hacer estos mismos ejercicios de manera presencial, pero si lo virtual tiene algo justamente que nos permite esta posibilidad de archivar, ¿no? De poner a circulación este material para que lo vea, quien quiera verlo, por parte, completo, lo que quiera, porque es re bueno que puedan ver las reflexiones de, de otros y otras artistas que están creando, investigando y pensando la realidad. El arte es eso, fundamentalmente, una manera de pensar la realidad y la intención de este espacio de conversaciones, digamos, es justamente eso, poder construir un archivo desde y en fundamentalmente, primero las artes escénicas, pero quise partir justamente con ustedes por lo que les planteaba al inicio, ¿no? Eh, Hablar de arte escénica, hablar de arte hoy día es justamente situarse, o lo interesante de hablar de esto es situarse en los bordes que justamente plataforma está y que está desplazando, deslizando eh, un montón de estructuras y paradigmas que están en cuestión y quizás no lo vemos tanto. Por eso digo que yo creo que
proyecto plataforma en unos años más se va a ver aún más en su densidad y bueno, y aparte del afecto, felicitar por el trabajo que han hecho, sobre todo en el contexto de pandemia, probablemente porque por el material visual que trabajan estaba preciso, digamos, es más fluido en este contexto que estamos viviendo. Sin embargo, eso, viendo todo el panorama local y más allá de lo local, ha sido de los colectivos que más han estado trabajando y más han estado produciendo y reflexionando sobre y explorando lo que estamos viviendo. Así que eso se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo. Muchas gracias a ti, Rodri, porque efectivamente uno de repente está como tan encima como del quehacer o como de los procesos mismos, que escucharte y tener esta mirada también como súper de dron, una mirada dron Claro. sobre cómo se percibe también la creación o las formas o metodologías creativas que impulsamos. También es como una forma de retroalimentar y de reafirmar varias de los fundamentos que nos sostienen. Pues entonces, igual agradecerte por este espacio de conversar, de reflexionar y principalmente por difundir el trabajo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por considerarme, porque, como digo, para mí es un proyecto que inicié, como todos mis proyectos vienen en solitario, y mi idea es poder justamente no solo, insisto, no a la escena solamente local, ofertarle, digamos, compartirles un archivo de materiales, en este caso a partir de conversaciones, pero un montón de otros materiales más escritos, algunas notas, con el fin de simplemente de enriquecer el trabajo colectivo, no tiene otro sentido que eso. Así Sí. que eso, muchas Muchas gracias. gracias. Rodri, sí, yo igual quería agradecerte en eso, como que es una tremenda devolución para nosotros todas tus reflexiones y sin duda es un material que también es una retroalimentación que a nosotros nos sirve un montón. Como que, como lo decía la Carly, de repente estamos en el hacer, claro, reflexionando, súper metida en eso, eh, pero, pero claro, es súper bueno ahí tener esa visión de otros, de lo que uno hace. Y nos proyectamos así con esa gana de seguir en esta misma dinámica. Yo creo que hay un montón de desafíos ahora. Seguir en este contexto nos ayuda también a abrir otros espacios. Por alguien ahí dijo, se cierran cosas, pero se abren otras posibilidades. Y sentimos que Exacto. finalmente en la pandemia pasó eso. Y luego ya cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo va a continuar también eso? ¿Qué tanta de la tecnología va a quedar también? Entonces igual siento que hay hartas aperturas y eso, como que muy agradecida por el espacio. Sí, otro corazón. Yo más agradecido. Ya, me despido. Besos, cariños Cuídate. y ahí después nos whatsappeamos para terminar de despedir. Chao. Chao, chao, Chao. chao.